amén, allá de Venezuela, y va a estar aquí predicándonos hoy la palabra del Señor, amén, aleluya. ¿Cuántos estamos alegres? Gracias, Pastor Ramón, gloria al Señor. Bien pueda, Pastor. Vamos a orar en favor del Pastor, que Dios sea dándole palabras, usándolo, gloria al Señor, conforme a nuestra necesidad en este momento. Gloria al Señor, aleluya. Señor Jesucristo, te honramos, te bendecimos en esta hora. Gracias, Señor, por el Pastor Eduardo, Señor. Oh, gracias por su vida, Señor. Pedimos que seas tú, Señor Jesús, dándole las palabras que necesitamos en esta mañana, Señor. Gracias por tenerlo aquí con nosotros, Señor, en tu nombre santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenido, Pastor, predíquenos la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios les bendiga en esta mañana. Les saludo a todos en el nombre de Jesucristo. Bueno, hermano, para mí es un privilegio, de verdad, una bendición de parte de nuestro Dios, de poder estar compartiendo esta mañana la poderosa palabra de Dios con ustedes. Bueno, para poder sentarse, hermano, tenga la amabilidad, permítame saludarle. Amén. Gracias a Dios, hermano, primeramente, y al Pastor Carlos. En esta mañana le saludo, hermano, a su esposa, amén, hermana Marta, amén, por esta invitación, amén, de compartir la preciosa palabra de Dios con ustedes. Bueno, en esta mañana, bueno, me siento más que bendecido, hermano, escuchando al Pastor Carlos sobre esta gran visión, hermano. Yo le decía a él, cuando hizo mención de este proyecto, hermano, quisiera estar en esos talleres, en ese curso, ¿verdad? Compartiendo esa visión, porque todo pastor queremos el crecimiento, hermano, de la iglesia, amén, abocarnos a las almas. Para esto Dios nos ha llamado, conquistar ese mundo que está perdido. Y aquí está la iglesia, hermano, la iglesia del Señor, amén, podríamos decir que es el brazo fuerte de Dios, amén, para ir a esos lugares y conquistar las almas. Pero para eso tenemos que ser preparados. Tenemos que ser preparados, y creo que la visión que trae el hermano Carlos, amén, amén, creo que la compartimos a nivel mundial, amén. Bueno, vengo de Venezuela, de un pueblo llamado Santa Cruz de Mora, estado Mérida, allá nuestro hermano Ruso, amén, gloria a Dios, conocido allá, amén, pudo compartir con nosotros ya en Tobar. Bueno, me acompaña mi esposa, la hermana Mayra, amén. Gloria a Dios. De verdad, hermano, son muchos sentimientos encontrados acá. Es una emoción muy grande, hermano, estar acá con mi hija. Hace ya como 3, 4 años que no la abrazaba, no la besaba, con mi yerno, amén, el hermano Pablo, y esa preciosa criatura que tiene en los brazos, Lucas, mi único nieto. Imaginará usted la alegría que siento, hermano, cuando de verdad mi esposa y yo pudimos compartir nada más videos, fotos, cuando el nacimiento de Lucas, de verdad nos emocionábamos. Él nació en Bogotá, Colombia. También me tocó despedir a mi hija, para nadie un secreto, hermano. Muchos venezolanos estamos emigrando, la situación del país de verdad está fuerte, y me tocó despedir a mi hija con mucho dolor, muchas lágrimas, ¿verdad? Cuando se iba cruzando ese puente, de verdad fue para mí muy impactante. Lo que hacía era orar por ella, hermano, como todo padre, ¿verdad que sí? Yo le decía a mi esposa, estamos perdiendo un brazo muy poderoso en la iglesia, hermano, y era la cargada de la alabanza en aquel lugar. Ella era la que dirigía la alabanza en la iglesia, y bueno, pero toca así, hermano, era la voluntad de Dios. Ella oró, y bueno, se le permitió al Señor venir a este lugar. Y bueno, hermano, la buena noticia que siempre he recibido de ella es que, bueno, está en una preciosa iglesia sirviéndole al Señor. La preocupación de todo padre, lo que yo le decía a ella, hija, busca en ese país la iglesia del Señor. No te confundas, usted sabe que son una sola iglesia, amén, la que bautiza en el nombre de Jesús.
la iglesia que vive para Dios en santidad. Entonces, gracias a Dios, hermano Carlos, yo sé que hermana Marta, por todo lo que han hecho por mi hija, amén. He estado compartiendo con ustedes, hermano, tengo apenas unos días acá en Soria, y he compartido con el hermano Carlos hoy los poderosos matutinos, hermano. De verdad han estado preciosos. Ha habido derramamiento del Espíritu Santo, hermano, y eso es lo que más le llena a uno, ¿verdad? Cuando uno siente la presencia del Señor. Mi hija en estos días se me escapó. Cuando yo me desperté ya se había venido. Me dijo, oye papá, te perdí un tremendo matutino. Eso hablamos en lengua. Y cuando uno habla en lengua, hermano, uno entiende que es el Espíritu Santo que está ministrando allí. Dios dando palabra, dando fortaleza. Y mi hija, de verdad, bueno, me contagio de esa emoción de servir al Señor. En estos días me decía que tenía que venir a preparar unos niños. Y de verdad para mí es una alegría, amén, que le esté sirviendo al Señor en este lugar. Amén, gloria a Dios. Bueno, mi esposa, amén, en esta hora también, de verdad, me contenta que me haya acompañado en esta mañana. He estado un poco así como el frío, un poquito afectada, pero gloria a Dios, ya creo que le pasó a ella y ahora me pasó a mí. Le pasó a ella. Yo le digo, el secreto de ella como que es estar en la cocina, donde está el calor. Amén. Bueno, gracias al pastor Carlos por la invitación. Bueno, hermano, orando al Señor, el Señor me dio este mensaje. Quiero que vayamos a la palabra de Dios, capítulo 6 del libro de Mateo, capítulo 6 del libro de Mateo. Amén, gloria a Dios. Y mirando el movimiento que hay acá en la iglesia, el precioso movimiento del Espíritu Santo, amén. El Señor me dio esta palabra para ustedes en esta mañana, en esta preciosa escuela dominical. Amén, gloria a Dios. Y vamos a ir al capítulo 6. Cuando lo tengan pueden decir gloria a Dios. Capítulo 6. Y vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Dice allí un título, hermano: Jesús y la oración. Amén. Damos la gloria a Dios. Jesús y la oración. Amén. Leemos así en el nombre precioso de Jesús. Verso 5 dice así, y ustedes van a leer después el verso 6. Y así lo vamos a hacer antifonalmente. Amén. Hasta el verso, amén, 14 en el nombre de Jesús. Dice así, y cuando ores, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a su Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en lo público. Amén. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que todos tenemos necesidad, antes que vosotros le pidáis. Mas vosotros cuando oréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén. Amén. Gloria a Dios. Ya oraron para mí, hermano. En esta mañana quiero predicar bajo el tema, ¿verdad? Es un título que vamos a esta mañana a decir todos: el génesis de la oración. Digan conmigo: el génesis de la oración. ¿A cuánto les gusta orar? Gloria a Dios. Tengan la amabilidad, hermanos, pueden sentarse. Vamos a hablar un poquito esta mañana de la oración, hermano. De verdad me he impactado, y lo digo con sinceridad, hermano Carlos,
bueno, el número de hermanos que vienen a los matutinos a orar a pesar del frío. Amén. Lo digo por experiencia, muchas veces allá en Venezuela, cuando llueve, cuando hace frío, bueno, esos días yo le abro la puerta del salón de la iglesia y son unos cuantos hermanos, porque para la mayoría tal vez el frío, la lluvia es un impedimento venir a orar. Pero gracias a Dios, hermano, por ese buen espíritu de la iglesia en esta mañana, amén, de la iglesia de Soria, amén, sobre este llamado que ha hecho el pastor de orar, amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, como estamos hablando del génesis de la oración, estamos hablando prácticamente del principio. ¿Cuándo se inició esto de la oración? ¿Verdad? Acabamos de leer ahorita, eso fue una pregunta que le hicieron a Jesús. Señor, el profeta Juan enseña a orar a sus discípulos y los discípulos le preguntaban al maestro, maestro, enséñanos tú también a orar, como ellos, Juan les enseñó a sus discípulos. Y entonces el Señor toma esta enseñanza y nos da ese Padre nuestro que la mayoría de nosotros conocemos, ¿verdad? Todos hemos leído esta porción, la oración del Padre nuestro. Y usted sabe, hermano, no quiero profundizarme tal vez en este tema aquí de esta oración básica, podríamos decir que el Señor nos da en esta hora, ¿verdad? El Señor le enseña a sus discípulos a orar, pero vamos a mirar a través de la Escritura dónde se inicia esto de la oración. ¿Quién fue el primero que oró, amén, acá en la palabra de Dios? Cuando vamos al capítulo 4 de Génesis, vamos a leer una porción muy importante acá. Capítulo 4 del libro de Génesis. Y dice así la palabra del Señor. Y leemos desde el verso 25. Y dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Y dice la palabra del Señor, y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Decimos gloria a Dios. Importante entender esto presente, hermano. Según miramos la Escritura, para nadie es un secreto y los lectores de la Biblia saben todo esto que pasó en el paraíso con Adán y Eva, ¿verdad? Tenían una comunión perfecta con Dios, amén. Yo no sé cuánto tiempo, la palabra de Dios no me dice, yo sé que la Biblia dice que Adán vivió 800 años, amén. Pero esa comunión que tuvo con Dios, la Biblia no me da una fecha exacta, pero me imagino que fueron muchos años que Adán y Eva tuvieron una perfecta comunión con el Creador, ¿verdad? Era para ellos común hablar con Dios todos los días, recibir sus bendiciones, amén, poder hablar a Dios, amén, cara a cara. No había pecado hasta que llegó el día. Como ustedes saben, amén, Adán y Eva pecaron contra Dios y vino la gran tragedia. ¿Cuál fue esa gran tragedia, hermano? Que ellos perdieron todos los privilegios que tenían en el paraíso. Esa comunión, eso de sentir la presencia del Señor, eso de sentir el Espíritu Santo, eso de hablar con Dios todos los días, eso se perdió. El pecado hizo separación entre Dios, Adán y Eva. Y la palabra de Dios me dice que una de las cosas que tristemente tuvo que hacer Dios fue retirarlos del paraíso. Los echó del paraíso. Mirando la Escritura y escudriñando y mirando, ¿verdad?, todo lo que pudieron ellos vivir o sentir en ese momento, yo imagino que Adán no se sintió contento de que Dios, el Dios de la gloria, lo echara del paraíso. Tuvo que haber sentido tristeza, ¿verdad que sí? Su esposa, y yo hasta me imagino, hermano, porque a razón del pecado entraron muchas cosas a su vida que ellos también nunca habían experimentado, pero comenzaron a experimentarlo. Vinieron las discusiones. ¿Cuánto creen que eso pudo haber pasado entre Adán y Eva? Habían perdido la presencia del Señor,
habían pecado, el pecado trae tristeza. Y yo me imagino que ellos, aleluya, esa armonía que había se quebrantó, ¿verdad? El pecado hizo daño también en el carácter de Adán, hizo daño en el carácter de Eva, y así crecieron sus hijos. En esa realidad, hermano, tal vez ellos, la Biblia no me reseña que en ningún momento ellos se paraban de la mañana a ofrecer oración a Dios, o ciertamente la Escritura me dice que sacrificaban, ¿verdad?, corderos. Era de alguna manera ellos de acercarse al Señor, presentar ofrenda. Pero específicamente, hermano, viviendo esta experiencia, viene una tragedia más a la vida de Adán y Eva: la muerte de uno de sus hijos. ¿Verdad que sí? Cosa triste cuando de repente todas las mañanas podía venir de repente Caín, Abel, y resulta que hay un hijo ahora que no aparece. Otra tristeza más que se adueña del corazón de Adán, de Eva. Todo consecuencia de ¿qué? De esa mala decisión, ¿verdad que sí? Pero viene ahora esta otra noticia, se dan cuenta que su hijo Caín había asesinado a su hermano. Una experiencia horrible. Yo quiero que más o menos se metan allí en la vida de Adán y Eva. El tener esto que vivirlo, amén, tener un hijo ahora muerto. ¡Wow! Eso fue duro. En esa situación, hermano, yo creo que la misericordia de Dios se movió de una manera especial. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? Muchas veces en la familia estamos tristes, no sabemos por qué, hay razones, Dios lo conoce, pero hay algo que Dios ha puesto, hermano, y a través de su palabra la podemos mirar, es que la oración, aleluya, en un momento de dificultad y de tristeza, nos permite expresarle a Dios tal vez ese dolor que llevamos dentro. ¿A quién más sino a Dios? Esa tristeza que tal vez nos está agobiando, nosotros a través de la oración podemos. Y parecía, hermano, que esto no se ve en Adán y Eva. Yo no veo en la Escritura que en un momento Adán clamando al Señor o a Eva clamando al Señor, no. Ellos perdieron, de verdad, el pecado que ellos cometieron produjo algo terrible en ellos. Sus hijos tampoco. Pero sí vemos, hermano, en esta descendencia, me llama la atención que en estos dos hijos, cuando la Escritura me dice que Abel, muerto Abel, Dios consuela el corazón de estos, amén, de estos dos corazones tristes, con un hijo nuevo llamado Seth. Imagínense ahora la alegría que siente Adán, que siente Eva cuando tienen en sus brazos un nuevo niño, ¿verdad? Alegre. Dios comienza de repente a restaurar esa alegría en el hogar, ese gozo que se había perdido, esa tristeza que había embargado esos corazones, aleluya, con el nacimiento de este nuevo niño en casa, Seth. Y ya lo decía aquí la palabra de Dios, que ellos consideraron a Seth como el sustituto de Abel, aquel que había muerto. Decimos gloria a Dios. Ahora este Seth, lo miro a través de la palabra de Dios, viene con un propósito de Dios. Qué bueno, hermano, cuando nosotros, aleluya, estamos en los propósitos de Dios. Este nace, amén, y dice la Escritura que vino como la alegría nuevamente a esta familia. Y lo más hermoso de este varón que la Biblia me menciona como Seth, que tuvo un hijo. Y este hijo, llamado Enos, según la Escritura me muestra, fue este hombre que comenzó a invocar nuevamente el nombre de Jehová. ¿Quién dio la orden de orar? Aquí no hay un mandamiento, si miramos la Escritura no hay un mandamiento específico, aleluya, que Dios haya dado orden de orar, no. Esto nació espontáneamente. ¿Cuántos han leído en la Escritura que Dios es el que pone el querer y el hacer
por su buena voluntad. Mire que Dios tan maravilloso, que mirando, hermano, la tragedia que estaba viviendo Adán y Eva, que mirando el dolor que había en esta familia, Dios comienza a consolar estos corazones, trayendo, aleluya, a la vida un personaje que comenzó a hacer algo que nunca, amén, tal vez se había oído o nunca se había escuchado entre otros personajes, pero este hombre llamado Enoc comenzó a invocar a Dios. Y estaba meditando en la palabra invocar, estaba buscando el significado. Invocar es hablar en voz alta. En el diccionario usted busca y dice invocar es hablar en voz alta. Quiere decir que este Enoc comenzó, aleluya, a invocar el nombre de Dios en alta voz. Y esto fue algo novedoso. Y dice mi Biblia, amén, que ahí comenzaron los hombres. Dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enoc. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto es novedoso, esto de invocar el nombre, llamar a Dios con la boca, en alta voz, se hizo algo, ¿verdad? Una bendición. Y yo me meto en la escritura y trato de ver cómo pudo esto contagiar a otros. Yo me imagino que no se levantaba en la mañana a orar, en la tarde también comenzaba a orar, o sea, a invocar a Dios. Y pienso que esta familia comenzó, aleluya, a seguir los ejemplos de Enoc, a seguir su ejemplo de orar, de pararse a orar, de a cada momento invocar el nombre de Dios. Y se hizo, hermano, algo esto tan natural, amén, que si usted lee el capítulo 5, amén, del libro de Génesis, sobre la genealogía de Adán y Eva, precisamente la descendencia de Enoc, Dios hizo un trato especial. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios hizo un trato especial con esta gente que comenzó a invocar su nombre. Amén. Y me dice la palabra del Señor que de esta descendencia de Enoc, que comenzaron a invocar su nombre, hubo uno que se llamó Enoc, séptimo desde Adán. Dice que de la séptima generación de Adán se levantó de esta descendencia un varón de Dios llamado Enoc. Y dice que este hombre caminó con Dios y fue arrebatado a los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El génesis de la oración, estamos mirando los principios de cómo comenzó este movimiento de orar, de invocar el nombre del Señor. Y en esta descendencia de Enoc encontramos entonces este otro varón de Dios llamado Enoc, que dice la Escritura que dio testimonio de estar caminando con Dios. O sea que este aprendió a orar. Ahora estamos viendo una familia. Ahora estamos viendo una familia, la familia de Adán y Eva. Estamos viendo una familia que está comenzando a cambiar. Esa tristeza, ese momento difícil de ser echado del paraíso, todo ese trauma, amén, que ellos estaban viviendo, ahora ellos están viendo entre su generación gente que está invocando a Dios nuevamente. Según el Génesis de la oración, esto no es para ti. Enoc fue traspuesto al cielo, pero dice la Biblia, me da testimonio de que este tuvo muchos hijos. Y entre esos hijos encontramos a uno muy conocido por todos nosotros, el famoso Noé. ¿Qué les parece a ustedes esto? Noé, pregonero de justicia, dice ya en el capítulo 11 de Hebreos. Noé, hombre de Dios también. Ahora ustedes me estarán preguntando, pastor, ¿y por qué esto está pasando? Amén. ¿Por qué el uno fue arrebatado, el otro fue escogido por Dios para un propósito de Dios, como fue construir el arca? ¿Saben por qué? Porque esta generación, aleluya, estaba y había aprendido a orar al Dios Todopoderoso. Habían aprendido a invocar el nombre
del Dios eterno. Y usted dirá, ¿hay alguna diferencia con las otras generaciones que tuvo Adán y Eva? Sí. ¿Sabe que Adán y Eva no solamente tuvieron un hijo, tuvieron muchos hijos? Pero entre esos hijos, primero que todos conocemos, está el otro hijo llamado Caín. Teníamos a Seth de un lado, Caín del otro lado. Y usted lee la genealogía de Caín, capítulo 5 de Génesis, lo puede leer detenidamente, y usted nota que él también tuvo descendencia. Caín también tuvo descendencia, pero Caín nunca, la Biblia me dice, que invocó a Dios. Tremenda diferencia, ¿verdad que sí? Un hijo llamado Seth que se invoca a Dios, y el otro Caín que no tomó en cuenta a Dios. Y dice que su generación también creció. Y fueron grandes orfebres, amén. Y fueron grandes hombres constructores de ciudades. Pero en su genealogía, hermano, no encontramos a uno, oiga, que haya hecho algo para la gloria de Dios. Entonces, esto que me enseña, hermano, si miramos la genealogía, aleluya, de la oración, que los que oran, hermano, los que oran, a eso señala Dios, hermano, para cumplir con sus propósitos. Si miramos bien, amén, este Génesis, miramos que la genealogía que aprendió a orar, estos hijos de No, esta descendencia de No que comenzaron a clamar a Dios, entre ellos, hermano, encontramos que uno fue arrebatado. ¿Qué nos está enseñando el Señor esta mañana a nosotros? Que para esta iglesia hay promesa. ¿Verdad que sí? Que para esta iglesia hay promesa. Si usted permanece en oración, hermano, si usted es un hombre, una mujer, aleluya, que se introduce en esto de la oración, para ti hay propósitos de Dios. Así como no fue arrebatado, hermano, la iglesia del Señor también será arrebatado, porque la iglesia del Señor es una iglesia que ora. Esa es una característica de la iglesia del Señor, una iglesia que ora, que permanece siempre en oración. Esto es algo que el Señor nos ha enseñado a orar. Para que se cumplan los propósitos de Dios, hermano, tenemos que estar allí orando. ¿Por qué cree usted entonces que escogió Dios a Noé? Porque esta generación había aprendido a orar a Dios. Y Noé, amén, como varón de Dios, yo me imagino que también oraba. Y Dios comenzó a revelarle sus propósitos. Porque cuando oramos, hermano, Dios revela sus propósitos. Nosotros los pastores sabemos, hermano, que cuando entramos en oración muchas veces no sabemos qué hacer. Señor, la iglesia es tuya. Ayúdame, dame una visión, ¿cómo puedo yo trabajar? Y Dios revela. Pero Dios revela cuando oramos. Y usted, hermano querido, que está aquí en esta mañana, usted ha venido a esta iglesia, a la iglesia del Señor. Y algo que usted tiene que aprender aquí, tiene que convencerse de esto, amén, es que aquí se aprende es a orar. De por sí el Señor dijo que esta casa sería llamada casa de oración, porque los que oran, aleluya, allí es donde el Señor, amén, les cumple su propósito. Con aquellos que oran, hermanos, tengan como dice, por convicción, que algún propósito Dios levantará de su generación. ¿Por qué? Porque usted está orando. Si usted se anima a orar, a comenzar a doblar rodillas y a invocar, como hizo Enoc, el nombre santo del Señor, Dios te va a tomar en cuenta. Dios te va a tomar en cuenta. Porque si estás orando, hermano, entonces Dios va a decir, este hombre me es útil, esta mujer me es útil, este niño me es útil, porque está orando. Mis propósitos, aleluya, los va a entender. Mis propósitos los va a cumplir. Muy triste la historia de Caín, ¿verdad que sí? Triste Caín. Él decidió tomar su camino, no invocó el nombre del Señor. Y lamentablemente la Biblia no me habla de muchas hazañas, amén, de Caín, pero sí me habla de la generación de Enoc. ¿Cómo crees que se sentiría ese padre, Enoc? ¿Cómo se sentiría ver a su hijo levantarse a orar y ver su generación como Dios, aleluya, los usaba?
Amén, para cosas grandes. ¿Sabe Dios lo que hizo Enoc en su tiempo, hermano? Porque dice que alcanzó buen testimonio de toda esa generación. Enoc, amén, dio testimonio de la grandeza de Dios. Hay un capítulo allí en Judas, una de las cartas, donde dice que Enoc, séptimo desde Adán, profetizó sobre la venida de Cristo, sobre la venida del Señor. Imagínense entonces Enoc, por ser un hombre de oración, Dios le pudo revelar estas cosas grandes. Y estamos hablando del Génesis, hermano. Entonces, hermano, ¿qué está entendiendo usted esta mañana? Que la oración es vital. La oración no es cualquier cosa, hermano querido. La oración no es que usted venga a la iglesia donde lo diga para que, amén, el pastor me vea, aleluya, o para que los líderes me vean. No. Dios conoce a los que oran. Dios conoce a los que oran de verdad. Dios da testimonio, hermano, de aquella gente que viene a la presencia del Señor con cargas, amén, cargas por su familia. Siente el Señor, siente la carga de aquellos que vienen al altar, que sienten carga por sus hijos. Porque cuando uno ora, hermano, uno siente eso. Cuando mi hija, amén, antes de nacer, yo oraba, yo le ponía las manos a mi esposa aquí en su vientre y le decía: Señor, yo sé que tú vas a bendecir mi hija. Y yo le declaraba bendición y ella se movía ahí en el vientre. Y me acuerdo que en un retiro, tenía ya como 7, 8 años, ya había sido llena del Espíritu Santo en un servicio por allá de misiones. Me acuerdo yo, estaba el tío predicando y habló del Espíritu Santo. Y ella me preguntó: papá, ¿yo puedo pasar a recibir el Espíritu Santo? Y yo: claro, hija, vaya para que reciba el Espíritu Santo. ¿Y qué hacíamos nosotros? Sino orar por esos niños para que también el Señor los llenara con el Espíritu Santo. Porque son aquellos, hermanos, que oramos. Aleluya. Dios cumplirá su propósito. Somos de utilidad, hermanos, cuando oramos. Pero esto de la oración, amén, viene mucho más. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Amén. No sé si están viendo unas láminas allá arriba. Amén. Génesis de la oración. Amén. Vamos ahora a una segunda parte que me llamó la atención, porque es que Dios, amén, ha ido a través de los tiempos revelando cosas, amén, que la iglesia debe saber. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Pedro dijo: añadid a la fe virtud, y a la virtud conocimiento. Digan todos: conocimiento. Las cosas aquí en la iglesia se tienen que hacer con convicción. El conocimiento te va a dar convicción. Y ¿sabe qué, hermano? En este propósito de Dios, en este plan de Dios, Dios introdujo algo. Yo voy a tratar de resumir algo, porque esto de la oración es muy amplio, hermano. Pero la oración tiene que ver algo con el altar del incienso. En el Antiguo Testamento, hermano, el Señor le dio a Moisés una orden. Tú te vas a levantar en ese tabernáculo, vas a levantar un altar, y ese altar se va a llamar el altar del incienso. Tal vez Moisés hizo todo eso sin tener conocimiento pleno cuál iba a ser el propósito de cada mobiliario, pero él lo hacía en fe. Muchas veces nosotros oramos por fe y decimos: bueno, Señor, yo vengo a orar porque yo veo a los hermanos a orar, yo vengo a la iglesia a orar porque yo veo al pastor que ora, pero en sí, ¿cuál es el propósito de que tenemos que orar? Uy, hermano, la oración tiene una profundidad maravillosa, hermosa. Y cada vez que yo estudio este tema, el Señor me da más y me da más, y de verdad, con todo mi corazón le digo: hermano, anímese a orar. Anímese a venir a estos cultos matutinos, venga a orar. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te mostraré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Los planes de Dios se revelan, hermano, en el corazón del hombre cuando ora. No hay otra forma, hermano. Cuando Moisés oró, ya Moisés lo vemos, hermano, levantando el tabernáculo. Dios le da una orden explícita: levántame un altar, pero un altar que se va a llamar el altar del incienso. Y mirando aquí en el capítulo 30, amén, usted puede leer capítulo 30 del libro de Éxodo. Quisiera que están
mañana, gloria a Dios, capítulo 30. Gloria a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Lo leo en el nombre de Jesús. Ahí está la cita. Amén. Gloria a Dios. 34. Dice así, dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte, y una aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo igual peso, y harás de ello, ¿qué dice allí? Incienso. ¿Qué era un incienso? ¿O para qué era el incienso? Dice ahí la palabra de Dios: un perfume, según el arte del perfumador, bien mezclado, tenía que ser puro y santo. Cuando miramos la palabra del Señor, hermano, y podemos entender esto, el altar del incienso tenía que ver con perfumar el lugar. El tabernáculo tenía que ser perfumado. A Dios le gusta el perfume, hermano. A Dios le gusta oler. Cualquiera puede decir, pero Dios es espíritu, sí, pero le gusta oler. Amén. Por eso nos puso olfato. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Pararse uno en la mañana, echarse un baño y bañarse en colonia. Mi esposa me abraza cuando me huele bien, como que el perfume como que la hace más cariñosa. Amén. Y cuando yo me perfumo o ella se perfume es igual. Amén. Eso es, hermano, lo del perfume, cosa más agradable, hermano, es oler bien. Y Dios, hermano, le da esta orden a Moisés: levanta ese altar. Era un altar según de acacia, bañado en oro. Esto tiene mucho significado, pero yo me voy a centrar en lo que colocaban allí: especies aromáticas. Pero solo colocarlas allí no bastaba. Colocar las especies allí, ¿eso era todo? No. La orden era que eso tenía que ser quemado. Y no con cualquier fuego. Tiene que ser sacado del altar, del sacrificio, esos carbones encendidos. El sacerdote llegaba y lo colocaba allá. Y cuando eso comenzaba a arder, wow, hermano, eso despedía un olor maravilloso. Eso era en sí el propósito del altar del incienso. En ese tabernáculo era perfumar. Amén. Perfumar ese lugar. Amén. Hay una, como dice, una palabra, amén, que pudiera decirle esta mañana. Si podemos mirar las escrituras y qué significado, qué relación hay de mi oración y ese altar del incienso. ¿Habrá alguna conexión entre la oración y el altar del incienso? Déjeme decirle que sí, hermano querido. Cuando usted ora, hermano, sepa, según la palabra de Dios, vamos al capítulo 8 de Apocalipsis. Usted me va a decir, ¿qué va a entender usted cuando lee esta porción de la palabra de Dios, capítulo 8 del libro de Apocalipsis? Amén. Gloria a Dios. Capítulo 8. Estamos en la escuela dominical. Amén. Y cada uno puede tomar su palabra allí, la Biblia, y leerlo para que quede grabado allí en su mente, en su corazón. 8:3. Dice Apocalipsis: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y dice, y se le dio mucho incienso. Pero ¿con qué fin se le da a ese ángel incienso? Dice, para añadirlo a las oraciones de los santos. A ver, ¿dónde están los santos esta mañana? Los santos del Señor esta mañana dicen gloria a Dios. Dice que los ángeles, hay un ángel en el cielo, amén, que tiene un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono de Dios. Y el verso 4 me dice, y de la mano de aquel ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso
de los santos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si hay conexión. Algo que Dios nos quiere revelar esta mañana, hermano querido, es que cuando usted ora, cuando usted ora, hay un ángel allí. Hay un ángel. Hay un ángel que con copas de oro toma esas oraciones, hermano, y son llevadas a la misma presencia del Dios del cielo. Esas oraciones que usted está haciendo de 10, 15 minutos, de una hora, la misión del ángel es tomar, amén, esas oraciones y llevarlas a la presencia del Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando usted ora, cuando nosotros oramos, pastor, nosotros activamos a los ángeles. Ellos trabajan. El ministerio de los ángeles, yo veo la escritura, para ellos es un gozo, debe ser una bendición muy grande estar subiendo y bajando del cielo, llevando y trayendo peticiones que usted ha hecho a la presencia de Dios. Ellos no se sienten, amén, ellos se sienten complacidos, que cada vez que usted ora, ellos están allí pendientes, porque ese es el ministerio que Dios le ha dado. Y usted perfuma su casa en la mañana cuando usted está orando. Porque si decimos que entonces el incienso era un perfume, amén, según el arte del perfumador, era un perfume aromático. Entonces quiere decir, hermano, que cuando usted ora, usted está haciendo algo parecido a lo que se hacía en el altar del incienso. Usted está quemando, amén, está quemando en la presencia de Dios perfume aromático. Ese fuego no es otro fuego, sino el fuego del Espíritu Santo. Ese fuego, hermano, que usted, aleluya, necesita, amén, porque el altar, aleluya, me dice a mí que él tenía que arder con fuego, con un fuego santo, puro, que era del altar. Así que todo esto tiene una conexión. Cuando usted ora, hermano, los ángeles, oiga, los ángeles llevan esas oraciones a la presencia de Dios, pero ¿a qué lugar? ¿A qué lugar específicamente? Dice la Escritura que mi oración es llevada. Dice que es llevada en el altar de Dios. Y dice que son derramadas allí en el altar de Dios. Y como me dijo un hermano una vez cuando enseñé sobre esto, me decía, hermano, y son tan poquitas tal vez nuestras oraciones que tienen que añadirle más incienso. Entendí en el mensaje que usted daba que, entiendo que dice que el incensario, amén, ese humo del incienso, dice que era vaciado en ese altar, amén, donde están las oraciones de los ángeles. O sea, como que Dios nos ayuda. Pregunta esta mañana, ¿qué fuego ha derramado Dios sobre nosotros? ¿Qué fuego santo ha derramado Dios sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros? Dígalo conmigo, el Espíritu Santo. Hermano, allí usted tiene que entender que su oración no puede ser una oración simple en la carne. Tiene que llevar fuego del Espíritu Santo de Dios. Usted tiene que meterse en oración de tal manera que el Espíritu Santo le pueda quemar. Si pudiéramos ilustrarlo de esta manera, cada palabra que salga de sus labios tiene que ser, aleluya, sacudido, quemado por el fuego del Espíritu Santo. Por eso es que encontramos muchas veces, hermanos, usted que está empezando en el Evangelio, amigo, usted que está viniendo a los matutinos, aleluya, usted mirará, hermanos, hablar de lengua. Bueno, ese es el fuego del Espíritu Santo, aleluya, que está ayudando a ese hermano a elevar su oración a la presencia de Dios. Qué bueno, hermano, esta mañana sentir ese Espíritu Santo en nuestras vidas. Qué bueno, hermano, pedirle al Señor que nos envíe ese fuego santo para que nosotros como altares, ya ese altar pasó a la historia, hermano, ese que ustedes están viendo allí, ya ese pasó a la historia. Eso fue en la dispensación de la ley, ¿verdad, pastor? En la dispensación de la ley. Ya pasó la dispensación de la conciencia, ya cuando comenzaron los primeros hombres a invocar a Dios. Ahora están en la dispensación de la gracia. Para los hermanos que tal vez no han entendido mucho, pero estamos en la dispensación más gloriosa de todas las dispensaciones. La dispensación de la gracia. La dispensación de la gracia. Donde nosotros ahora, cada uno de nosotros, en este tabernáculo,
somos un altar del incienso. Usted es un altar del incienso. Amén. Que ha sido revestido en el nombre de Jesús, bautizado en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo. Entonces usted es un altar, hermano, de oración. Y sabe que cuando oramos sucede algo que muchos no hemos tomado en cuenta. ¿A cuánto les cuesta muchas veces orar? Vamos a ser sinceros. Voy a ser yo el primero. ¿A cuánto les cuesta a usted orar? A mí me cuesta muchas veces orar y pararme en la mañana temprano, así como lo hace, amén, los hermanos acá de Soy a las 5 de la mañana bajo ese frío. Corramos, papá, me decía él, corramos que hacía calentura, vamos a correr. Y me hizo traer casi corriendo acá a la iglesia, temprano en la mañana. Es verdad, es difícil. A nadie puede causarle, amén, gozo, alegría. ¿Sabe por qué? Porque la carne es débil. Y los designios de la carne contra el espíritu. Y ella siempre se va a oponer. Cuando usted dobla rodillas, lo primero que le viene es un bostezo. Usted no ha sentido eso muchas veces que usted bosteza. Esa es su carne. Esa es su carne. Ese no es su espíritu. Esa es su carne. Que te está diciendo de alguna manera, párate. Ya tú estás bien de oración. Ya oraste ayer. ¿Para qué vas a volver a orar? Esas son señales. Te vienen los miles de pensamientos a la mente, las miles de preocupaciones, ¿cierto, pastor? Todo, hermano, cada cosa te viene preocupaciones del año pasado, cosas que no has logrado hacer, que tienes por lograr, y comienzas a orar y te viene esa cantidad de pensamientos. Eso está en tu carne, ¿cierto, hermano Marta? Que eso pasa. Hay luchas mentales. Así que, hermano nuevo, tú que estás comenzando a orar, déjame decirle que nosotros los antiguos también tenemos las mismas luchas. No porque somos pastores, eso no lo sentimos, sí lo sentimos, pero bien lo dijo el apóstol Pablo, hay que golpear este cuerpo, ¿verdad que sí? Hay que golpearlo, hay que someterlo. Yo no le voy a dar gusto a mi carne, yo doblo rodillas. Y esto es una posición, hermano, que es incómoda, doblar las rodillas, muchas veces a los 5 minutos queremos levantar. Oraciones tipo resorte. Ustedes ven esos hermanos que oran así rapidito, casi se hace una señal de la cruz y se vuelven a levantar. ¿Verdad que sí? Es duro, la carne se opone, pero el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Él dobló rodillas y él sabía que se le venía el mundo encima. Siendo él inocente, le iba a caer sobre él todas las culpas de todos los seres humanos que habían pecado, los en el pasado, en el presente, en el futuro. Toda esa carga de pecado, hermano, iba a caer sobre él. Imagínense la angustia que sentía el Señor, que él dobló rodillas y dijo, Padre, si pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él sentía en su carne, hermano, no orar, no pasar por esa prueba. Dígame decirle algo, hermano. La oración te capacita para enfrentar las pruebas. La oración te capacita, hermano, para enfrentar las pruebas que te vendrán en esta vida. Y no solo, hermano, te capacita, amén, te da capacidad, aleluya, de resistir, hermano, todos los ataques del enemigo en tu mente, porque está continuamente tirándote dardos, ¿verdad que sí, hermano? Tú no sirves, tú no eres bueno para nada, en la iglesia no te aman. Mentira del diablo, en la iglesia te ama, el Señor te ama, te amamos, aleluya. Mentira del diablo, el Señor te ama, pero hay una batalla, una guerra espiritual allí, pero tienes que vencer esa carne, doblar rodillas. Y el Señor nos da ejemplo, y le digo a los discípulos, ¿no pudiste haber orado conmigo que sea una hora? Los discípulos se quedaron dormidos y él expresó estas palabras. Ciertamente el espíritu está dispuesto, pero la carne, pero hay que combatir esa carne, hermano querido. La oración te da la capacidad de resistir. Y te voy a ilustrar esto rapidito, ya para terminar. Esteban. La prueba de Esteban es un tipo de un cristiano, amén, que está fogoso, que está comenzando su evangelio, amén. Esteban es un tipo de discípulo, aleluya, que absorbió toda la enseñanza del maestro y salió a predicar a la calle.
llevar la palabra de Dios. Esa era su alegría, su gozo. No era un apóstol, él tan solo era un diácono. Un diácono. No tenía mucha autoridad, pero a él le gustaba ir a la calle a predicar la palabra del Señor. Pero Esteban no esperaba esa prueba. ¿Cuál es prueba? Hermano, que mientras él predicaba en el Espíritu, la gente se enardecía, la gente se enfurecía, la gente se molestaba por aquella predicación que Esteban estaba dando. ¿Y sabe qué hizo la gente? Comenzó a agarrar piedra. ¡Cállate! ¡Ah! Otro. Y comenzaron a apedrearlo y a apedrearlo. Pregunto esta mañana, ¿es que acaso esas piedras Esteban no lo sentía? Sí lo sentía. Sí lo sentía. Él sentía esas piedras. Pero él seguía predicando. Él seguía predicando. Él seguía predicando. Pero fue tanto ya el agobio, las piedras, los golpes, que él se arrodilló, él cayó. Y él pudo decir estas palabras: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Veo la gloria de Dios. Y más enardecía la gente. Él estaba allí orando. ¿Y sabe qué? Él termina estas palabras, su oración antes de morir. Él dice: Señor, perdónalos, que no saben lo que hacen. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Sabe qué, hermano? Esteban no hubiese podido superar esa prueba si no hubiese sido un joven de oración. Él pudo enfrentar esas piedras. Claro que las sintió, pero su corazón se mantuvo sano. No se llenó de rencor ni de amargura. Él solamente miró a la multitud y dijo: Señor, a mí lo que me importa es ver tu gloria. Tu gloria, aleluya, no te estoy viendo. Estoy aquí predicando tu palabra, pero veo tu gloria. Hermano, cuando oraba, vengo la gloria de Dios. Y las piedras, hermano, esa aleluya no me van a afectar. Amén, las piedras, hermano, que tal vez en el mundo vas a recibir. Y tristemente muchas veces en la iglesia también la vas a recibir, hermano querido, tú que estás comenzando. Vas a sentir golpes fuertes, pero acuérdate, la oración te capacita. La oración te capacita para enfrentar esa prueba, para enfrentar esa lucha, para enfrentar todo dolor. Amén. ¿Cuántos quieren esta mañana pasar a este lugar y decirle: Señor, aquí estoy? Yo quiero que se cumplan tus propósitos en mí. Yo quiero ser un hombre de oración, enséñame a orar. Yo quiero ser un joven de oración. Yo quiero ser un anciano de oración. Acuérdate que hay promesas para los que oran. Seremos arrebatados. Seremos, aleluya, llevados a la gloria del Señor. Estas son las bendiciones que les esperan a aquella generación, a aquella familia, aleluya, que ora. Verán bendiciones para tu hogar. Si tú has sentido que el Señor te ha hablado esta mañana, amén, ven a este lugar y dile: Señor, yo quiero ser ese hombre, esa mujer de oración. Yo quiero que mi hogar sea bendecido. Yo quiero aprender a orar, Señor. Yo quiero, Señor Jesucristo, aleluya. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a orar, porque por mí mismo no puedo. Aleluya, acuérdate que tu oración es ese incienso, ese perfume aromático, ese incienso, aleluya, que tú necesitas en esta mañana. Ese es el incienso, aleluya, que Dios, amén, quiere quemar. Abre tu boca, invoca el nombre del Señor. Y el Señor, con tu fuego santo, aleluya, te purificará. Aleluya, Dios cumplirá sus propósitos. Dios cumplirá sus propósitos, aleluya, en tu vida, mientras sea su nombre de oración. Aleluya, aleluya. Gloria a su nombre. Ora, mi hermano, ora esta mañana. El Señor ha hablado a tu vida. Tú quieres pertenecer a la descendencia que ora. Aleluya, los hijos de Dios. Amén. Esta generación, aleluya, es conocida como los hijos de Dios. Oh, santo, santo eres, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Ora allí donde estás y dile: Señor,